¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un placer. ¿Para qué sirve, doctor, una resonancia magnética abdominal en este caso? Bueno, la resonancia magnética es la reina de las herramientas en imágenes médicas, porque es el método que ha logrado la mayor precisión y el mayor detalle en lograr las estructuras del cuerpo. Sí. Entonces, en abdomen específicamente, la resonancia, el principio de resonancia fue lograr diferenciar los tumores y ponerle nombre y apellido a los tumores. Resonancia magnética, por ejemplo, en hígado, es el mejor método, mejor que ultrasonido, mejor que TAC, para decir si el tumor es benigno o es maligno. Es el método por excelencia. Exactamente. Ahora, ¿cuáles órganos nos permite observar? En abdomen nos permite observar todo: hígado, vesícula, páncreas, vaso. Por ejemplo, en el páncreas es uno de los tumores de páncreas son de los más asesinos, de los que más fácilmente matan a la gente. Y una de las cosas, cuando por accidente normalmente se descubre un tumor de páncreas, que tal vez en estadio temprano, la resonancia es elemental para decir cuál es el estado y lo avanzado que está ese tumor, y eso es lo que le va a decir a los médicos tratantes si se puede operar, no se puede operar, si ya no es inoperable, pero la resonancia es el mejor método que puede dar con precisión la extensión del tumor. Igual pasa en el riñón. El riñón se usa, el ultrasonido es el método más fácil para valorar un riñón, pero da muchas dudas. Entonces, a veces hay lesiones que tienen agua o que son quistes, entonces la gente tiene dudas. Si usted quiere saber si esa lesión que el ultrasonido dice que puede ser un tumor, la resonancia magnética le va a poner nombre y apellido, porque tiene una sensibilidad de más del 95%. ¿En qué otros casos resulta bastante útil también? Por ejemplo, en los tumores, en el cáncer colorectal, el cáncer de recto y de colon. El cáncer de recto y del colon es importantísimo saber la diseminación del tumor y si ya penetró todas las paredes del recto o todas las paredes del colon. Entonces, resonancia magnética le hace con una gran precisión, le dice al médico, pasó todas las paredes o nada más está aquí o ya tiene ganglios en la pelvis. Entonces, eso es un punto de pivote para cambiar completamente el tratamiento, y el pronóstico de la sobrevida del paciente va a cambiar absolutamente con una resonancia magnética. Doctor, vamos a ver unas imágenes a continuación para que usted nos diga qué es lo que estamos viendo en esas resonancias. Claro. Aquí está la primera, doctor. ¿Qué podemos ver ahí? Como ustedes ven, se van haciendo cortes. Una resonancia es un estudio donde corta como tajadas de pan en un pan cuadrado, ¿verdad? Entonces, permite ver desde la parte más superficial a la más profunda. Entonces, por ejemplo, la parte más brillante en la parte superior izquierda, ese es el estómago. A los dos lados tenemos los riñones, ¿verdad? Tenemos parte de intestino, ¿verdad? Y en el puro fondo tenemos la columna, la aorta. O sea, es un examen que sirve para valorar gran cantidad de órganos y con una precisión absoluta. Por ejemplo, en pelvis tenemos órganos importantísimos. La mujer, el útero y ovario. Sí. Resonancia magnética es el mejor método para estadificar tumores de ovario. Los tumores de ovario normalmente cuando se diagnostican están avanzados y tienen alto índice de mortalidad. Resonancia magnética nos va a decir cuál es el estado actual. Luego, en pelvis también hay próstata, el famoso cáncer de próstata que hay montones. El único método con precisión que le puede decir a usted si usted tiene cáncer de próstata o no es resonancia magnética. Disculpe lo que voy a decir, disculpen nuestros colegas urólogos, el dedo no tiene nada que hacer, el ultrasonido no tiene nada que hacer. Entonces, ¿cuál es la dinámica ahora? Todo paciente que tiene antígeno prostático específico elevado en forma constante, el antígeno es una cosa que se toma en sangre para ver si uno tiene anticuerpos contra tumor de próstata. Entonces, cuando un paciente tiene antígeno prostático elevado en forma sostenida, lo único que hay que hacerle es una resonancia magnética. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética nos va a decir si hay o no hay tumor y nos va a ayudar porque ese paciente que se determina un tumor nos va a ayudar a decir dónde está, y entonces nosotros con ultrasonido a través del recto hacemos la biopsia. Entonces la precisión y la exactitud diagnóstica es enorme. El examen por excelencia. Vamos a ver otra resonancia magnética también para que usted nos diga qué podemos ver en esas imágenes. Bueno, ahí es lo mismo, toda la parte más blanca es intestino, que se da un medio de contraste. Entonces hay un estudio que se llama enteroresonancia, que
Porque una de las partes más difíciles de explorar es el intestino delgado. Porque el estómago lo exploramos muy bien con gastroscopía y el colon con colonoscopía, pero el intestino delgado es muy difícil de explorar porque no hay cómo llegarle. Pero la resonancia, la enteroresonancia, con medio contraste, logra ver perfectamente el tejido del intestino delgado. Con este examen nosotros podríamos determinar cuál es el origen de una inflamación que nos está molestando. Claro que sí. Por ejemplo, la enteroresonancia, en todas las personas, ahora los famosos celíacos que hay, enfermedad de Crohn, enteroresonancia es el método por excelencia para diagnosticar eso. Entonces, no solamente nos puede decir a nivel intestinal si hay inflamaciones, sino si hay tumores. Y otra parte importantísima ahora es la resonancia magnética es funcional. No solamente ve la estructura del órgano, sino nos puede decir qué tal está funcionando ese órgano. Doctor, vamos a ver otras imágenes para ver qué es lo que se puede ver de los órganos abdominales. Claro. Es toda esa parte blanca del lado derecho, todo eso es el hígado. Eso es como, si usted abre un cadáver, es exactamente igual. O sea, es una réplica exacta como es el hígado. El hígado es la víscera más grande que tiene el abdomen, ¿verdad? Entonces uno puede ver con detalle ahí. Después, la parte de más a la izquierda, ese es el vaso. Y después podemos ver una parte de páncreas y en la parte de atrás, en el fondo, esas dos estructuras que están ahí divididas en centro son los músculos paravertebrales. Y lo que sigue arriba, ¿verdad? Como una semiluna, esa es una de las vértebras. Okay. Resonancia magnética es el mejor método para valorar columna vertebral y para valorar lesiones. La famosa asiática, resonancia magnética, no hay nada que hacer. Ese es el ideal. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, ¿cómo nos preparamos para una resonancia magnética? Dichosamente, es un examen relativamente fácil. Sin embargo, no todo lo bueno tiene sus cosas malas. ¿Cuáles son las cosas malas? Bueno, hay mucha gente que tiene claustrofobia. Sí. Hay que meterlo en una estructura cilíndrica durante un rato y la gente sufre con eso. Hay gente que no le pasa absolutamente nada. ¿Cuál es la gran ventaja? Lo único que tiene que estar es en ayunas. Eso es todo. Es difícil. Y sentirse enfermo, que esa es la gran desventaja. O sea, porque lo ideal no sería no hacérsela. Otra desventaja, es un examen muy caro, es un examen relativamente caro. Hay pocos equipos en el país. Por ejemplo, el sistema de seguridad social de este país cuenta solamente con 2 equipos para toda la población. Okay. Pero hay muchos privados, hay muchos equipos privados. Pero ¿cuánto tiempo dura el examen? Bueno, los equipos modernos, en el caso de nuestro centro, antes duraba 1 hora, ahora 15. Equipos modernos, hoy nosotros podemos hacer resonancias de rodilla en 15 minutos. Podemos hacer resonancias de columna en 20 minutos. Podemos hacer resonancias de cerebro en 25 minutos. Ok, va a depender entonces. Va a depender del tipo de órgano que se esté estudiando. Ahora, la persona tiene que estar quieta en todo momento. Exactamente. Es un requisito sine qua non. El paciente tiene que estar quieto, si no queda como las fotos movidas y hay que repetirlo. Entonces, normalmente, lo más importante es instruir al paciente, decirle que no le va a doler, que eso le va a ayudar para que el paciente coopere. Si usted se gana al paciente para que él coopere, el examen es súper exitoso. Pero también tenemos el remedio para el paciente que no puede quedarse quieto, para el paciente que le tiene miedo. Entonces se hacen los exámenes bajo sedación. Okay. Igual como a usted lo sedan para hacer una gastroscopía, se seda para hacer una resonancia si le tiene pavor estar dentro del tubo. Justamente eso le iba a preguntar. Ahora, hay gente que piensa que tienen miedo de que le puedan radiar. ¿Es justificado o no tanto? Por eso es la reina de las imágenes. Sí. Las primeras imágenes que se tuvieron del cuerpo humano fueron radiografías. Sí. Las radiografías usan radiación. La radiación es dañina. Nada más, el mismo sol nos daña la piel a nosotros. Entonces, fuentes de radiación son dañinas. Los equipos han mejorado y todo. ¿Cuál es la ventaja? La resonancia magnética no tiene radiación. Las imágenes se hacen por efectos de magnetos, por frecuencias. Entonces es un método completamente inocuo. Y otra gran ventaja que tiene resonancia magnética es que los estudios de tomografía y otros estudios de rayos X tienen que usar medios de contraste. Esos medios de contraste, algunos usan yodo. Hay mucha gente alérgica al yodo. Resonancia magnética usa otro medio de contraste, que es el gadolinio, que es un metal pesado, inerte, que no produce reacciones. Entonces el paciente nunca va a tener reacciones.
Excelente. O muy poquitos. Muchísimas gracias, doctor Luis Fernando Chavarría. Estamos a la orden, un placer, muchas gracias por invitarme. Yo quería quitarle 30 segundos porque les vamos a anunciar una primicia que hoy lancé, que es un proyecto país que logró la Universidad de Costa Rica al poner a trabajar el primer ciclotrón. El ciclotrón es una máquina para hacer bombas atómicas, pero con esa máquina se pueden marcar moléculas para ponerlas en el cuerpo y para hacer diagnósticos de cáncer. Nosotros somos el único centro que tenemos un PET, que se llama tomografía por emisión de positrones, que es la mejor herramienta para detectar y ver qué avanzado está el cáncer y cómo ha respondido el cáncer a los tratamientos. Para poder hacer eso teníamos que importar la glucosa de Panamá, porque Costa Rica no tenía ese ciclotrón. Dichosamente la Universidad de Costa Rica logró hacerlo, y eso lo que significa es que le estamos comprando ya a partir de esta semana a la Universidad de Costa Rica, y eso disminuyó el precio del examen en un 40%. Ese examen es de los más caros que hay en el mundo, costaba $2.750 y ahora comprándole a la Universidad de Costa Rica podemos darlo en $1.800. Eso quiere decir que mayor gente va a tener acceso a una herramienta tan importante para la lucha contra el cáncer. Excelente noticia, doctor. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Estamos